Una charla a contrarreloj. Y a esta hora en Contrarreloj en W Radio nos oyen en todo el país, por supuesto, a todos los oyentes que están en Colombia y en el resto del mundo a través de la app en W Radio Colombia o en su tablet o en su celular, ahí donde usted está pasando esta tarde de miércoles. Teníamos esta conversación pendiente, Pulido, Vázquez. Esta semana me ha pasado algo particular. En Twitter, pues he estado muy atento a todo lo que viene ocurriendo con el Foro Económico Mundial, con la visita del presidente colombiano Gustavo Petro, con todos los anuncios que desde allí se han venido haciendo, en fin. Y me encontré en Twitter, espero que desde hoy a una amiga, se llama Mariel Lang. Ella está en Estados Unidos, pero es venezolana y es analista de flujos de cripto fiduciarios. Y me encontré un hilo muy interesante que ella nos deja como reflexión hablando de un término que yo ya venía oyendo también hace ratico, el Great Reset, o gran reseteo, o gran reinicio, en fin. Es una propuesta de economía planificada del Foro Económico Mundial para reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia del COVID-19. Así que, Mariel, espero estar diciéndolo bien, ¿no? Mariel, bienvenida a Contrarreloj en Colombia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto invitarme. Bueno, pues muchas gracias. Mariel, ese hilo me atrapó. O sea, ojalá yo tuviera la paciencia de hacer un hilo tan largo. O sea, mis hilos yo creo que serían de 2, 3 pantallazos, pero Mariel se tomó el trabajo de llevarnos por una historia increíble. Pero vamos a explicar a los oyentes de Contrarreloj de W Radio en qué consiste esta iniciativa, qué es el Great Reset. Ok, vamos a decir que de algo económico mundial, como tú lo mencionaste. Sí. Y es una respuesta directa a la pandemia del COVID. Sí. Y es un proyecto económico que busca tener o crear una nueva economía más sustentable y más equitativa. Esto llega a polémica porque el Foro Económico Mundial está conformado por las personas más ricas del mundo. Así es. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto. Sí, así es. Y desde ahí, pues entonces, vamos explicando en ese hilo todo lo que viene ocurriendo. ¿Usted ve eso viable y esa economía qué significaría para el resto de personas? Ok, digamos que en términos simples no estamos en el inicio de esta propuesta. Esta propuesta tiene años rodando, por no decir que décadas, solo que se va modernizando acorde a las opciones que sean viables en un momento en el tiempo. Por ejemplo, la agenda actual es tendrás nada y serás feliz, ya que ellos hablan de eliminar la propiedad. Entonces, con lo que se refieren a eliminar la propiedad es desmantelar ciertas formas de gobierno, incluso salud pública, políticas, incluso sectores privados o sectores militares, y tener, digamos, que una economía más general. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos ni voz ni voto en esta agenda, porque esta agenda va mucho más allá que cualquier gobierno. Y los 3 puntos que ellos tocan son, primero, el cambio climático, que lo abordan no desde la perspectiva que nos gustaría a todos, que es que lo eliminaran, sino desde una perspectiva un poco feudal. Es decir, quieren que todos los demás cambiemos nuestros medios de transporte, pero ellos quieren seguir usando jets. La segunda parte es el consumo de carne. Ellos buscan para el 2030 eliminar por completo el consumo de carne, y la tercera parte es la identificación digital, es decir, tener mayor control sobre los movimientos de los ciudadanos, incluso sobre el dinero, porque también habrían políticas bancarias, y poder manejar a la sociedad desde un solo punto de control. Entonces se imaginarán que nosotros como sociedad no es algo que veamos muy bueno o que nos aporte más de lo que nos puede quitar. Hablaba usted, Mariel, de la dificultad esencial que implica que la propuesta venga de las élites financieras, tecnológicas y políticas del mundo. ¿Hay una desconexión entre esta propuesta y la realidad de la ciudadanía, y puede ser esta desconexión una dificultad o la más grande a la hora de la implementación, que haya resistencia de parte de la ciudadanía a las propuestas que vengan en el marco de esta iniciativa? Digamos que lo que sucede con el Foro Económico Mundial es que normalmente promueve muchas cosas, espera a ver cómo entran a colación con la sociedad y luego decide si las deja o no las deja. Por ejemplo, la campaña que ellos tienen de no tendrás nada y serás feliz, la hicieron en el 2016, y como la gente se la está tomando tan mal en la actualidad, decidieron decir que no la habían hecho ellos cuando están todas las pruebas y todos los embeds de la página original. Entonces, digamos que ellos van probando las aguas. El problema es que mientras más se adapten las personas a un cambio que tal vez no está claro,
porque nosotros directamente no sabemos qué es lo que va a pasar, simplemente sabemos que el objetivo es reducir la huella de carbono. Entonces, tal vez la primera medida sea, en vez del dinero normal que venimos utilizando, el dinero fiat, que utilicemos dinero digital, como las CBDCs, que los invito a leer sobre ese tema porque es muy interesante, y nos pongan un punto de control. Entonces, para mí, no es tanto la desconexión que podamos tener, es que nunca sabemos el plan completo. Entonces, tal vez entramos en la primera fase sin saber siquiera qué es esta fase. A la hora de hablar, Mariel, de Great Reset, hay un punto que aparece constantemente y es el precio de las emisiones. Esta iniciativa que buscaría que las empresas empiecen a pagar por el dióxido de carbono que genera el efecto invernadero que están produciendo. ¿Eso a nivel empresarial, en los gremios, en los países, tendría acogida o sería otro de los escollos de la aplicación de esta propuesta? Ok, digamos que afecta a toda la empresa privada. Y no es algo al azar. Como te digo, el quitar las propiedades es uno de los puntos que ayuda muchísimo a que ellos puedan avanzar con la agenda. Porque, bueno, digamos que aunque nosotros no lo percibamos de esa manera, para ellos el gran reseteo es una ayuda, supuestamente. Entonces, sí, eso va a afectar de forma, digamos que abismal a todas las compañías privadas hasta que el punto en que muchas de ellas decidirán dejar de operar, porque prácticamente la forma de pagar impuestos se les va a hacer imposible. Y sí, en realidad es una forma de esclavitud moderna, aunque tal vez al principio no lo veamos así. Mariel, usted trabaja o habla mucho del tema de las criptomonedas, lo conoce bien, y quisiera preguntarle, ¿usted está de acuerdo precisamente con algo que usted mencionaba, con las CBDCs, con las monedas, las criptomonedas de los bancos centrales? No estoy de acuerdo con las CBDCs porque digamos que la naturaleza principal de una criptomoneda es el hecho de que sea descentralizada y que sea encriptada y a su vez de código público. ¿Cuál es el problema con las CBDCs? Que no son descentralizadas y el código no es público. Entonces, técnicamente, aunque usen la tecnología de una criptomoneda, no son una criptomoneda. Ahora, ¿qué sucede con las CBDCs? Que si yo quiero usar una criptomoneda, puedo tener criptomonedas como por ejemplo USDT, que son simplemente alguna moneda que está pegada al precio del dólar. Si yo quiero transar con esta moneda, yo no tengo ningún tipo de control, la puedo enviar, la puedo devolver 10 veces si yo quiero. Y al ser no custodia, pues prácticamente es mía, no de nadie más. Y no tengo límite alguno sobre lo que yo quiera hacer con esa moneda. En cambio, una CBDC puede tener dos puntos que son lo que más me llama a mí la atención al involucrarme en el tema económico, que es primero la expiración del dinero y segundo el filtro del gasto. La primera es que, por ejemplo, si yo te deposito a ti un salario y yo necesito reforzar la política monetaria de que se gaste el dinero para incentivar la economía, pues yo te puedo poner a ti que tu dinero se expira en un mes y si tú no lo gastas, pues lo pierdes, que es algo que los bancos no habían podido hacer, obligar a que se cumplieran las políticas monetarias. Y segundo, el hecho de que yo puedo decidir qué compras y qué no de acuerdo a tu emisión de carbono, porque sabemos que es una parte importante de esta agenda. Entonces, si yo te cumpliste con tu cantidad de carne al mes o con tu cantidad de vuelos y ya no puedes emitir más CO2, pues entonces te bloqueo hasta que ya puedas tener más trazo. Y eso es... María, quería retomar un poco el tema de las criptomonedas, porque usted habla de un término que es muy importante y que ha sido la base de este tipo de divisas digitales, que es la descentralización de las mismas. Pero ¿podemos realmente hablar de descentralización cuando están ligadas a empresas como Bitcoin, como Ethereum, como cuando hay alguien que realmente tiene el control sobre ese tipo de divisas? Ok, tenemos que entender que el sector cripto no es Bitcoin y Bitcoin no es el sector cripto en general. Tal vez hayan criptomonedas de naturaleza mucho más centralizadas como por ejemplo XRP o Ethereum que tiene una red de base, pero por ejemplo Bitcoin en su caso tiene una cantidad de nodos que está distribuida por todo el mundo. De hecho es la primera que resuelve el problema de los generales bizantinos porque hasta yo tengo un nodo, mi madre tiene un nodo que yo publiqué. Entonces esto no va a pasar en una CBDC. Ahora, no estoy diciendo que todas las criptomonedas tengan una naturaleza descentralizada, porque de hecho no es así, pero el espacio para encriptar estos códigos y para construirlos dentro de blockchain sí permitan que esto se haga dentro de un proyecto, cosa que el gobierno no adaptará así. Entonces, cuando yo me refiero a que las criptomonedas pueden ser una alternativa o una solución, son simplemente las que tengan tres características. Primero, no custodio. Segundo, lo más descentralizadas posibles. Y tercero, que no estén debajo de una institución, porque incluso hay monedas estables, como USDC, que compañías que están ligadas al gobierno de Estados Unidos, como BlackRock, son dueños de. Entonces hay que filtrar bien el proceso. La diferencia con una criptomoneda en una billetera fría es que nadie me la puede quitar.
tampoco nadie me le puede poner fecha de vencimiento, y el código que se publicó hace 10 años es el mismo código que estará hasta que yo me muera y pasen las siguientes 10 generaciones. En cambio, una CBDC está bajo un ente de gobierno que puede cambiar y alterar la política en base a sus propios beneficios, o bueno, quién sabe los de quién. Qué delicia de conversación, ¿no? O sea, yo necesito a Mariel en mi casa manejando la economía de la casa. En una masterclass. Sí, yo sé. Mariel, finalmente, cuando hablamos de este Great Reset, usted en el hilo ponía que tiene 3 componentes, claro, que hemos venido conociendo poco a poco y los que la seguimos, pues hemos venido leyendo. Y hay uno que me llama mucho la atención, que es esa nueva revolución industrial de la que hablan, y yo siento que ya estamos en esa nueva revolución industrial, esto de la economía digital, automatizaciones, inteligencia artificial y todo esto. ¿Sí? ¿Lo vemos así? Correcto. Sí, digamos que mucha gente le llama a esto el feudalismo 2.0, y es porque en ese momento había una especie de control que nadie entendía de dónde se derivaba. Y el problema con esto es que antes, si había un Great Reset en el 2000, pues no teníamos tecnología al nivel de ahora. Para mí el mejor ejemplo es China. China es el que tiene el mejor sistema de reconocimiento facial en todo el mundo, y es también, al mismo tiempo que Japón, los 2 países asiáticos que están implementando la tecnología de las CBDCs. Y Latinoamérica está un poco retrasada porque tiene un proyecto desde hace años llamado BRICS, que sería algo así como un euro latinoamericano, pero no tiene la misma naturaleza ni el mismo control que una CBDC. Ahora, si van a utilizar esta tercera revolución, creo que si han visto el chat GPT-3 ya entienden hasta qué punto puede llegar la tecnología de Internet y el hecho de la inteligencia artificial, y esperemos que lo hagan de una forma más comedida, porque sí puede llegar bastante lejos, al punto de que puedo saber en dónde estás en todo momento, puedo saber cuánto dinero tienes, en qué lo gastas, en qué no lo gastas, y eliminar el cash, que sería pasar por completo. O sea, cuando se elimina el efectivo, es el momento en que estamos full on dentro de la nueva revolución digital. Sí, ya ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Ya estamos llegando, ya casi. Bueno, Mariel, muchas gracias por estos minutos. Teníamos esta charla pendiente. Para los que quieran seguirla en redes sociales, bueno, usted misma invite a los oyentes de Colombia, de W Radio, a que la sigan y estén bien enteraditos de todo lo que en cuanto a economía hay que conocer. Seguro, 1.000.000 de gracias a ustedes por el espacio, y bueno, que entendamos que hay cosas que están pasando de las cuales tenemos que saber. Más allá que no tengamos una decisión, siempre podemos decidir sobre nuestras propias acciones. Entonces me encuentran en todas las redes como @MarielLanzáez, y cualquier pregunta que tengan estoy aquí para respondérselas. Bueno, un abrazo. Quedamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo.